Psicopatía es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Héctor Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, como siempre, muchas gracias y encantado de estar con ustedes en este programa. Gracias por ¿Qué es la psicopatía? Bueno, ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo. Sí. Psicopatía, sociopatía, pero el trastorno adecuado es trastorno antisocial de la personalidad. Antisocial. Antisocial. Bueno, en realidad corresponde a lo que realmente ocurre en ¿Psicópata en la y vida. sociópata es lo mismo? Bueno, son sinónimos relativamente. Ajá. Pero hacen alusión cuando se habla en estos términos de alguien que o bien tiene un padecimiento mental o bien se entiende más claramente y más adecuadamente como actuar en contra de la sociedad o del entorno social. Sí. Entonces es una característica fundamental, obviamente, de este trastorno. ¿Se nace psicópata? Parece ser que sí. Hay una predisposición importante, estudios genéticos que no son absolutamente determinantes o concluyentes, quiero decir, pero sí hay un factor porque hay antecedentes, se encuentran en la línea ascendente. Ok, ¿algún familiar, papá, mamá? Sí, okay. Sí, con estas características, porque el otro factor es el medioambiental, por supuesto, y el otro factor es el neurobiológico, el neurodesarrollo. Es otra parte importante. O sea, es cómo se va desarrollando la persona desde niño. Sí. ¿Eso sí. puede llegar a afectar y convertir a una persona que no tenía este trastorno y sí tenerlo? Bueno, digo, si reúne estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces es muy propenso. Y el medio ambiente, como casi en todos los padecimientos, es el factor detonante, ¿no? Que moldea, por decir así, toda la genética y la estructura del desarrollo cerebral y de las funciones cerebrales y mentales. ¿Qué podríamos detectar en estos pequeños, si fuera el caso, o a partir de qué edad podemos detectar que hay este trastorno? Es importante, sí, es importante porque, bueno, pues muchos niños, pues a lo mejor no le obedecen a la maestra o a la mamá, o a veces dicen una mentira, una travesura, la ocultan, etcétera. Digo, esto cabe dentro del desarrollo normal y la conducta normal, ¿no? Todos lo hemos visto, incluso tal vez pudimos tener algo de eso, ¿no? Copiar un poco a veces en la escuela, etcétera, ¿no? Y no decirlo. Pero a partir de la adolescencia, fundamentalmente, es cuando se empieza a observar, y ahí es importante distinguir entre las características propias del adolescente o características que ya apuntan hacia una situación de trastorno antisocial o sociopático. ¿Cuáles serían estas características? Las características fundamentales son, primero, transgresión de las normas sociales. O sea, hay una tendencia a brincarse todas las normas, los criterios, las leyes, los reglamentos, desde los menores hasta los mayores, ¿no? Incluso hasta en términos de legalidad o de penalidad, ¿no? Esa es una. La otra característica es la impulsividad. O sea, no hay un desarrollo adecuado de la corteza prefrontal, que esa es una característica neurobiológica que nos contiene de manera natural al introyectar y al aprender y desarrollar los criterios y las normas de respeto hacia los demás y hacia las normas, hacia los modos sociales, digamos, ¿no? Que implican moralidad y apego a la legalidad, etcétera, la buena conducta. Entonces hay una tendencia a brincarlas sin razonarlas o meditarlas. O sea, el impulso sale del sistema límbico y del cerebro menos desarrollado que tenemos, que es la parte central, como querer aquello o desear aquello y no medir los efectos o las consecuencias, es otra característica. Héctor, perdón que te interrumpa. Ahí en este caso es como parte impulsiva sin haberlo pasado por la razón como mencionas, pero si hubiera unas ganas reales de hacer el mal, no nada más por impulso, sino porque ya lo razoné, porque ya lo quise hacer y ahora voy y hago algo antisocial. Ese es un punto importante porque están ambas condiciones. O sea, existe la impulsividad, pero también existe el crear una situación o el fabricar o prefabricar y como dice decir,
elaborando un plan o una estrategia para cometer un delito, vamos a decirlo ya más claramente. Sí, también ambas. A veces predomina una y a veces la otra. En la persona, digamos, en cada persona es un poco diferente con este trastorno. Algunos son y tienden a ser más impulsivos sin hacer planes específicos, y otros sí son más elaborados y hacen planes y proyectos para delinquir, por ejemplo, ¿no? Desde menores hasta mayores. ¿El psicópata no sabe que está haciendo mal? Esa es la otra, decía yo, es la negación de los efectos o las consecuencias. No hay un sentido moral de remordimiento, de culpa o de comprensión de que está haciendo una acción inadecuada. ¿Por qué? Porque en el desarrollo psicológico, en esta estructura en donde está clásicamente el superyo, que es la conciencia moral, el yo, que es el con el que estamos interactuando en la vida cotidiana, que proyecta todo esto, las normas y criterios, la educación, la información, etcétera, y las conductas, y el ello, que actúa como el impulso, ¿no? Como aquello que no mide las consecuencias, solo busca el placer o la recompensa o la satisfacción. Entonces, en esa mediación entre el ello y el yo, que busca controlarlo, pues por encima está el superyo, que son los criterios y las normas principales o fundamentales. Pues no hay esa desconexión, y entonces no funciona esa estructura desde el punto de vista psicológico también. Entonces no hay una contención en la mayor parte de los casos. Por lo tanto, no hay un sentimiento de culpabilidad o responsabilidad, y hay una manipulación y un engaño hacia los demás, pero también de alguna manera incluso inconscientemente hacia sí mismos. Ellos mismos. ¿Por qué se justifican? Porque no hay una por eso no hay culpa. No generan culpa. Entonces, bueno, pues lo pueden hacer y volver a hacer. Y otra característica es pues la reiteración de esta conducta y la tendencia a buscar la satisfacción, porque es una situación que les recompensa la satisfacción de haber burlado, engañado, conseguido algo, ¿no? Bajo formas pues no adecuadas. ¿Lo viven como un triunfo, como haber logrado un objetivo? En algunos casos sí, en muchos casos sí. Y la duración de la satisfacción es momentánea, en realidad. Claro. No es que disfruten permanentemente de aquel hecho. Entonces, por eso la reiteración y la vuelta a repetirlo, ¿no? La compulsión a la repetición, como decía Freud, ¿no? Sí. Héctor, pensaba en estas sociedades o en estas religiones que los entrenan para matar. ¿Ahí qué pasa? ¿Buscan o todos tienen ciertas características que matan sin culpa, o que se ponen explosivos y explotan no solo sin culpa, sino sintiéndose los elegidos para el caso de religiones? Yo estuve trabajando 25 años como perito en el Tribunal Superior de Justicia, entonces me tocaron muchos casos penales, no solamente civiles. Y bueno, y además pues en toda la información que existe en la literatura hay varios tipos de características de trastornos antisocial o sociopático, psicopático. Algunos sí son conscientes de lo que están haciendo y les gusta además la emoción, y sí pueden ingresar a las estructuras delincuenciales, y les gusta además, disfrutan, digamos, en este caso, como preguntabas, entrenarse y poder ser más poderosos, ¿no? Es una sensación de omnipotencia que predomina en ellos. Hay mucho narcisismo, por supuesto. Entonces hay una parte que sí están dispuestos a ello. Hay otra parte de delincuentes de este tipo o similares en donde la inteligencia no es tan desarrollada, más bien está limitada, pero les gusta la emoción y les gusta obtener cosas, y dinero, etcétera, y entonces simplemente se mueven por ese lado, ¿no? No son realmente alguien que busque necesariamente, pero sí como sucede lamentablemente, los llevan a ese terreno, pues ahí se mantienen bien, porque tienen lo que quieren, con el menor esfuerzo y sin el temor al riesgo o al peligro que están enfrentando, ¿no? Por estar delinquiendo. Ese es otro subtipo. Y hay otros que caen en esa situación por otras circunstancias y que no necesariamente están en
en esta condición. Entonces, no es un tipo específico solamente, sino es un poco diverso. ¿Qué tan real es el hecho de que si se vivió una situación traumática, alguna situación fuerte, hablando de lo que mencionabas, el entorno, pudiera llegar a ser una causa importante para llegar a esta psicopatía? Puede ser, pero es más frecuente, y hablando de un poco del medio ambiente, justamente es lo que ven en su entorno desde que son niños. Si ellos observan en la familia, en los padres, etcétera, o familiares, conductas que están fuera de la legalidad, aunque sean menores, si se les alienta a ganar o a sacar ventajas sobre los demás, pues sobre verlo otros normal, niños, ¿no? Y se lo aplauden o casi se lo recompensan, se está generando es un factor que puede desarrollar alguien que pueda tener esa tendencia, el medio social, a desarrollar esa conducta sociopática, antisocial. Sí, ese medio ambiente en donde no se ponen límites, en donde se favorece o se aplaude casi el conseguir ventaja en cualquier sentido, sin tener consecuencias de manera ilegal o irresponsable, es una situación que sí va alentando y va alimentando este trastorno. ¿Podemos pensar que una persona mala tiene rasgos de psicopatía? Porque hay mucha gente mala. Desde el que te da el cristalazo, el que te roba, no sé. ¿Tendrían ciertos rasgos o hay maldad por maldad sin entrar en esta categoría? No todos tienen esta característica. Okay. Yo vi muchos casos, repito, sigo viendo todavía ya poco, pero todavía a algunos que tienen alguna tendencia a conseguir las cosas por oportunidad o por circunstancias y después lo siguen haciendo, pero no tienen esta característica. Estas delincuentes, vamos a decir, o conductas delincuenciales, son sí más temerosos, son, digamos, más precavidos. Saben que están haciendo No lo mal. hacen, exacto, tan frecuentemente, pero cuando tienen oportunidad lo aprovechan. ¿Sí? ¿Cómo poder diagnosticar entonces, en este caso, el trastorno de psicopatía? Sí, mencionar un punto importante, que eso me parecía relevante. Alguna conducta que veamos en niños o adolescentes que parece sádica, que parece o donde hay maltrato y satisfacción por el maltrato a los demás, a los animales, por ejemplo, ya puede estar siendo, no necesariamente, un factor ahí de riesgo para identificarlo y que puede con el tiempo desarrollar un trastorno antisocial, ¿verdad? Estas conductas que lamentablemente vemos. Y aquí tendrían que estar muy alertas los papás. Si están viendo que le están quitando las patitas a la araña, bueno, pues algo está mal en ese niño, no sería lo normal, no debe de haber una satisfacción en el dolor ajeno. Así es, sí. Sí, entonces, si ahí no actúa o no se impone la autoridad, la ley de la familia, los límites de los padres o en la escuela, pues entonces sí se puede favorecer en un momento dado. Claro, se estaría fomentando de alguna forma. Así es, sí. Claro. Vamos a hacer una pausa. Héctor, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues este es el momento de hacerlas. 442-238-5255, nuestro número telefónico. Si prefiere mandar un mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. No se vaya, estamos aquí en confianza. Estamos de vuelta. Todo un tema esto de la psicopatía, del trastorno antisocial, ¿verdad? Así es, Amel. El término correcto. ¿Cuál sería el tratamiento? Pero bueno, vemos que es difícil que un psicópata llegue al consultorio a decirte, soy psicópata. No sé si siquiera se reconozcan, pero ¿hay algún tratamiento para ellos? No sufren ansiedad, no sufren depresión, porque sus sentimientos y emociones los tienen bloqueados, o sea, no se ha desarrollado los sentimientos de empatía. No se sienten culpables, ya lo vimos. Ya sea a la sociedad o a la familia o a los amigos o a quien sea, ¿no? Pueden llegar por problemas familiares, ¿sí? O por problemas, en el caso de los jóvenes, de los padres, ¿no? Que lo corren de una escuela, lo corren de otra escuela, pues por burlar todas las normas y todos los criterios escolares y otros más, ¿no? Por tomar dinero o robarles dinero sin que se den cuenta, en fin, por un montón de conductas
antisociales realmente, ¿no? Es difícil, no es fácil, realmente algunos podrían no considerarla una enfermedad, sino una manera de ser. Ellos no tienen conciencia. ¿Es enfermedad? Es un padecimiento, sí, porque no es una conducta y una estructura psicológica normal, ¿no? Social, sino antisocial. Entonces es muy difícil conseguir algo a menos que acudan a temprana edad. A temprana edad me refiero pues alrededor de los 15 años, cuando se empieza a desarrollar ya más. Ya a esa edad ya hay marcas que se notan que no es que no es una persona que va a favor de la sociedad, que está atacando de alguna manera animales, personas, en fin. A la propia familia, claro. Entonces, pues bueno, es un tratamiento que tiene que ser de manera multidisciplinario. Terapia familiar, terapia personal, terapia ocupacional. ¿Hay fármacos? Hay fármacos que sí pueden contener la impulsividad. No van a quitar, por supuesto, hay que decirlo, el trastorno, pero sí pueden contener la impulsividad, que es uno de los factores que lleva a llevar a cabo las acciones, ¿sí? Entonces, es un tratamiento a largo plazo, no hay cura, no hay curación, ¿no? Pero puede haber contención y puede haber normas que desarrollen los padres, la escuela también, para regular esa conducta. Cuando hacen algún apego, algunos hacen apegos a veces no hacia personas, sino hacia animales, puede ser que eso alivie y eso ayude un poco a generar... ¿Apego te refieres a poder tener a una mascota? A una mascota, por quiera. ejemplo. Sí, eso he visto en algunos casos que les favorece. Porque bueno, ahí la mascota no los confronta ni les dice nada, pero les genera o les hace desarrollar algún sentimiento de cuidado, de protección, vamos a decir, ¿no? Lo cual siempre es favorable. Claro. Pero lo más importante es la prevención. Sí, claro. La prevención. Me imagino que en las cárceles, en los cerezos, están llenas de personas con este trastorno. Bueno, hay de todo, sí. Hay personas no quiere decir que todos los que estén ahí, pero llegan a ser detenidos por la autoridad, juzgados y demás, y decir, a ver, tú no puedes estar suelto. Sí, hay, pero también hay muchos que no están en la cárcel y que lo siguen haciendo. Porque burlan a la autoridad. Porque son capaces, sí, de hacer todo lo necesario para comprar, para tergiversar las cosas y no llegar a pisar la cárcel, ¿verdad? ¿Se puede hacer algo con estas personas ya siendo adultas, no habiendo llegado a tiempo a terapia, para que haya alguna modificación, siendo parte de la familia de este psicópata? Cuando ya son y está bien desarrollado, exacto, pues las medidas de castigo, vamos, o de penas, quiero decir, penales, ¿sí? Estando y durante mucho tiempo en una cárcel que tenga este modelo, que pueda tener este modelo de reeducación o de reinserción, pueden mejorar. Pueden a lo mejor en todo caso, por el temor a volver a caer a la cárcel, sí tener una conducta diferente, más atenuada. Tenemos llamadas. El señor Alfonso, de aquí del centro, te pregunta cómo se distingue a un psicópata de alguien que tiene una personalidad difícil o narcisista. Y la siguiente pregunta es si un psicópata siempre es violento o peligroso. Contesto la segunda, no, porque hay muchos psicópatas o trastornos antisociales que esto no lo utilizan de manera violenta. Se puede conseguir de otras formas más sofisticadas, digamos. Como dicen, la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Existe, por supuesto, y hay una buena parte, hay alguna parte, no quiero exagerar, de personas con este trastorno que se dedican a esto, a obtener beneficios y ganancias de manera ilegal, sin hacerle daño físico a nadie. Y la otra es si se puede... si un psicópata se puede distinguir de alguien que tiene una personalidad difícil o una personalidad narcisista. Sí, generalmente sí. La personalidad narcisista no entra en conflicto con los demás, simplemente pues se beneficia, pero la manipulación es característica y no planea necesariamente hacer daño,
sino obtener nada más beneficio, recibir y no dar nada, ¿no? O sea, tienen un IQ especial, son muy inteligentes. Hay dos grupos también, sí, ¿no? hay unos que tienen una inteligencia sobresaliente, superior, sí, es cierto, sí, una buena cantidad, pero hay otros que tienen un IQ, una inteligencia normal o incluso hasta baja, subnormal, sí. Sí, aquí no hay una característica particular. Rosendo Mendoza hace una pregunta similar. ¿Cómo se puede identificar a una persona con este problema? Porque entiendo que suelen comportarse muy normal y hasta agradables con las personas que les rodean. Sí, es correcto. Sí, son manipuladores, son mitómanos, mienten todo el tiempo prácticamente. Y bueno, esa es una de las características. Pero también habría que distinguir la otra, ¿no? Si buscan siempre el beneficio, si no hay empatía, es una característica, no tienen sentimiento de culpabilidad o de responsabilidad, no se relacionan afectivamente bien, sus relaciones no son afectivas, son de intereses nada más, incluso con su pareja, con los hijos, ¿no? Con la familia. Esas serían características a ver qué te saco, ¿no? Sí. No doy nada más que me den. Así es, sí. Pues yo creo que es un tema difícil, desde luego, nadie que sea, o pocos que estén viviendo una situación similar, pues van a buscar ayuda, pero ojalá que lo hicieran, ¿no? Porque podría bajar un poquito la intensidad. Yo no sé si llegan a ser felices o nada más es el impulso y en ese momento les da satisfacción y otra vez el vacío que deben sentir. Efectivamente, sí, es una satisfacción momentánea. Digo, sí, hay una descarga de gratificación importante, de recompensa, de dopamina, que se va haciendo también una adicción a ello, ¿no? A las conductas de este tipo. Entonces, pero sí. Y acudir en este caso al psiquiatra sería lo ideal, como familiar en este proceso preventivo que mencionabas, ¿es psiquiatra con quien? Yo creo que en primera instancia sí. En primera instancia sí. Porque una terapia psicológica realmente de entrada es una pérdida de tiempo. Claro, sí. Y papás, pues papás de adolescentes atentos, porque bueno, es el último jalón para poder detectar alguna de estas, de estos trastornos en su hijo. Todavía se puede hacer algo. Héctor Rocha, muchísimas gracias. Que se comuniquen contigo para cualquier cita, cualquier cosa que necesiten. 442-203-8348. Correcto. Sí, así es. 442-203-8348. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ame. Gracias. Oigan, vamos con el tema de los carbohidratos. A mí me fascinan los carbohidratos y entonces cuando te dicen, no, es como el coco de la alimentación, cuidado. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los expertos en este tema. Con esto continuamos. Marcela Galván Martínez, me encanta platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, Marcela. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Para empezar, ¿qué son los carbohidratos? ¿Qué alimentos tienen los carbohidratos? Dime, por favor, que los chocolates ya sé, ¿por qué no los quitan, caramba, si son tan ricos? Fíjense que es bien interesante esto que me comentan. Los carbohidratos es la fuente básica de energía que va a tener el organismo. O sea, es la primera fuente de energía que va a estar. Y entonces, ¿en dónde están los carbohidratos? Pues están en todas partes. O sea, prácticamente en todos los alimentos encontramos carbohidratos. Pero lo interesante es que no todos los carbohidratos son iguales. A veces generalizamos, no comas carbohidratos. Más bien, lo que debemos de aprender es qué tipo de carbohidratos conviene consumir. ¿Hay buenos y malos? Más bien... no sé si decirlo Más así. bien, los carbohidratos se clasifican en cómo se absorben por el organismo. Ok. Va a haber carbohidratos que se absorben de forma rápida. O sea, tú te los comes y rápido llegan a torrente sanguíneo. Eso hace entonces que tengas un pico de glucosa muy alto. Hay carbohidratos que tardan un poquito más en absorberse y hay carbohidratos que no se absorben. Y esa es la parte que a veces no conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una bebida simple, que pues son las que tienen los carbohidratos más disponibles, tú te la tomas inmediatamente, prácticamente a los 15 minutos llega a torrente sanguíneo. Hablamos de refrescos. Hablamos de refrescos, jugos, todas estas partes, los dulces, o sea, son carbohidratos muy simples.
Pero, por ejemplo, si yo quiero unos carbohidratos que se mantengan más en sangre, pues yo puedo comer una tortilla, yo puedo comer un pan integral, yo puedo comer lentejas, frijoles, ¿sí? Entonces, ahí se mantienen más en sangre. Nuestra glucosa se mantiene más estable. Okay. Pero, por ejemplo, si yo me como una lechuga, yo me como fibra, espinacas, berros, todos estos, los carbohidratos que tienen ese tipo de productos, que normalmente son vegetales, esos los consumimos y los desechamos tal cual. Entonces, ¿qué tipo de carbohidratos y cómo los combinamos? O sea, lechuga, por ejemplo, prácticamente no nos sirve de mucho, ¿o de qué nos sirve? No nos sirve porque nos aporta fibra, ¿sí? Ajá. Nos va a aportar ciertos minerales, sí, ciertas vitaminas, pero como entra sale. Okay. ¿Sí? ¿Cómo entra sale? ¿Por qué la piden tanto entonces en ensaladas o la recomiendan tanto a la hora de tener una dieta? Porque es fibra. Por la fibra, no por el carbohidrato. No por el carbohidrato, es fibra, ¿no? Pero además te llenas, ¿no? Entonces te dicen, llénate de lechuga. Pues sí, pero ni siquiera estoy bien alimentada. Ni me gusta. Tienes mucha fibra y te ayuda a ir al baño, Amelia Cove. Esa es la realidad. ¿Te ayuda a ir al baño la fibra de la lechuga? Sí, o sea, la fibra, cualquier fibra que nosotros consumamos, nos va a ayudar a la motilidad intestinal. Esto es para tener mejores evacuaciones. Pero otra cuestión que nos va a ayudar es para mantener nuestra microbiota equilibrada. Esos microorganismos que están en el intestino que nos ayudan a tener, que ahora ya se dice que la microbiota está relacionada con la actividad cerebral, con la actividad intestinal, o sea, con muchas cuestiones de salud que está relacionada. Entonces, comer fibra es muy bueno, pero a veces exageramos, come pura lechuga, no. O sea, la alimentación, recuerden que es balanceada, ¿no? Dentro de la lechuga, si tú le pones arándanos, pues ahí vas a tener carbohidratos simples. O le pones nueces, pues vas a tener... ¿Los arándanos no se van al torrente sanguíneo rapidísimo? ¿No es tanta azúcar? Depende de qué tipo de arándanos consumas. Si son arándanos frescos o... no. Si son arándanos que son estos deshidratados, sí. Entonces, hasta ahí hay que saber qué tipo de producto. O sea, es mejor el fresco. Los frescos. ¿Tienen azúcar? Mucho azúcar. El proceso de deshidratación que se hace es con azúcar. Con razón me gustan tanto. Sí, sí. Y esa es una cuestión. Claro. Sí, claro, es que eso y es te dicen ensalada con arándanos y pues yo les pongo los de la bolsita, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que no. ¿No? Ahora, los puedes poner, pero con medida. Con medida. Sí, o sea, ponle, por ejemplo, a la ensalada, póngale jitomate, póngale espinaca, póngale pollo, es importante la proteína, póngale mango, por ejemplo, póngale manzana, es más fibra, pero eso le da versatilidad a esta ensalada, que pues al final es algo bueno. Y no implica que los carbohidratos simples no sean buenos, o sea, más bien es cuánto consumes y cómo lo consumes, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo los arándanos con la ensalada, vuelvo a los arándanos, pues se van a tardar más tiempo en absorber. Y eso es lo que queremos, la mezcla de carbohidratos que tengamos, ¿no? Si yo me como un pan blanco versus me como un pan integral, el pan integral va a tardar más tiempo que la glucosa llegue a torrente sanguíneo y eso es lo que buscamos, ¿no? Ahora, los carbohidratos también, si nosotros comemos en exceso, se almacenan. Claro. Y se almacenan en forma de grasa y entonces eso hace que cause sobrepeso. Entonces hay que las lonjitas por todos lados. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ¿qué te puedes comer? ¿Cómete un pan blanco o cómete una tortilla? Cómete una tortilla. La tortilla tarda más tiempo en absorberse, ¿no? Entonces los carbohidratos se digieren de forma diferente en el organismo. Eso es lo importante, que realmente aprendamos a diferenciar, a no consumir carbohidratos simples, sino consumir un poquito de carbohidratos más complejos, ¿no? ¿Qué pasa con la pasta? ¿También es carbohidrato? Fíjate, la pasta es algo bien interesante. La pasta sí es carbohidrato. Sin embargo, depende cómo la cocinemos, puede ser que sean carbohidratos que se absorban más lentamente. O sea, por ejemplo, si yo me compro una sopa aguada, tiene mucha agua. Eso hace que el almidón que está presente en la pasta se gelatinice mucho. Me lo consumo y rápidamente llega a torrente sanguíneo. Okay. Pero si yo hago una pasta que es un poquito más, que lleva hasta a veces un poquito de crema, poquito, porque después me van a decir, le dijeron que le pusiera crema. Un poquito hace que la combinación del carbohidrato del almidón con ese poquito de grasita hace que se absorba más lentamente en el organismo. Entonces, hasta para cocinar, debemos de saber cómo combinar los alimentos. Nadie nos enseña esto. Y nadie nos enseña. Nadie nos enseña. Fíjate que hablando de enseñar, ahora que todo el mundo
se siente coach de todo y te llegan una cantidad de, ¿a qué edad te enteraste? Y no sé cuántas cosas que yo ya no quiero ni saber. Pero bueno, estaba escuchando hace unos días, ¿sabías que si comes el postre después de la comida se fermenta en el estómago? Y dije, pues no, que me lo coma antes de aperitivo o cómo. ¿Es cierto esto? ¿Hay o un la orden? gente se inventa la hora a qué hora consumimos los alimentos. ¿Tiene algo que ver si es antes o después? Sí tiene que ver, mira, pero lo importante es, cuando iniciamos a comer con proteína. La proteína te va a dar saciedad. ¿Dónde está la proteína? En carnes, en leguminosas, ¿sí? Entonces empiezan a comer la proteína. Luego la ensalada, ¿sí? La ensalada es fibra, entonces eso te va a dar saciedad. Y bueno, pues si realmente a algunos les interesa y les gusta mucho comer algo dulce, la parte que comas dulce va a ser muy pequeñita. Y entonces va a hacer que disminuya la cantidad de productos dulces. Los dulces son adictivos. Sí. Son adictivos. O sea, a veces decimos, no consuman drogas. Y cuando les preguntas, ¿qué tantos carbohidratos consumes? Los carbohidratos, el refresco, los dulces, los carbohidratos simples, es la principal droga que consumimos los humanos. ¿Hay algún horario en el que deberíamos de pausar ya el consumo de carbohidratos? En la tarde. O sea, en la tarde ya es eso de preferencia. Mucho, ¿no? Después de las 6 ya no. Ya no consumas carbohidratos. ¿Por qué? Porque se quedan ahí, se van a acumular, tú ya no los usas y entonces se van a acumular en forma de grasa. La otra es que si tú te mides la glucosa al otro día, seguramente tu glucosa va a salir arriba de 100. Entonces a veces se puede confundir con una enfermedad, pero más bien es qué estás consumiendo en el día. Claro. ¿Cuánto sería lo normal, el rango normal en glucosa? En glucosa ahorita los expertos han definido que entre 100 y 110. Máximo, eso es lo que tenemos que tener, ¿sí? Y pues ahí son con 8 horas de ayuno, ¿sí? Entonces, ¿qué cenaste? ¿Cómo lo vas a ver en la mañana reflejado? ¿Sí? Claro. Eso pasa también con las grasas. No, fíjate, las grasas es bien interesante. Ahorita las grasas, resulta que las grasas es uno de los productos que más lento digerimos, ¿no? Y si tú consumes un exceso de grasa, muchas veces lo vas a desechar, pero depende qué tipo de grasas, ¿sí? Entonces también es importante saber qué tipo de grasas, porque hay grasas, grasas que son esenciales que nosotros consumamos, por ejemplo el ácido oleico, el ácido linoleico, eso nuestro organismo no lo sintetiza, entonces necesitamos consumirlo. ¿Dónde lo encontramos? ¿En el salmón? Okay. Por ejemplo, el salmón, pero no todo el mundo puede consumir salmón por el costo. Pero puede comprar atún, una lata o sardinas. Las sardinas son muy ricas en este alimento y casi nadie consume sardinas. ¿Sí? Y son más económicas. Y son muchísimo más económicas. Entonces, hay formas de poder encontrar estos tipos de alimentos o de nutrientes que son básicos para el organismo. Lo mismo pasa con las proteínas. ¿Qué tipo de proteínas voy a consumir? ¿Sí? Porque entonces tengo que buscar, de acuerdo a mi edad, y eso es bien importante, de acuerdo a mi edad, qué tipo de proteínas necesito, porque esas proteínas van a tener los aminoácidos esenciales que son los que necesito con base a mi edad. Hay 20 aminoácidos esenciales, no todos los alimentos los tienen, entonces hay que combinar alimentos, ¿no? Para poder suplir esos aminoácidos esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Igual que los ácidos grasos, porque no los podemos sintetizar en el organismo, ¿sí? Entonces tenemos que consumirlos en la dieta. Entonces, y algo interesante es, si yo me como unos frijolitos con una tortilla de maíz, que era lo que comían nuestros papás antes, y le pones un pedazo de queso. ¿Por eso no había obesidad? Es un alimento muy completo. A veces dicen, es que eso es de pobres. No, no es de pobres. Es un alimento muy completo que te nutre y te da prácticamente los nutrientes que necesitas dentro de tu dieta. Y es tortilla de maíz. Es tortilla porque de maíz. También la tortilla de harina es deliciosa, pero no ayuda mucho. Con medida. Taco de frijoles con tortilla de harina no va. No va. O sea, hay burritos, así se llaman los burritos, con la tortilla de harina y le ponen el frijol. Sí, frijol y carne deshebrada, eso es en el norte. Ajá, nosotros aquí no lo consumimos tanto, pero sí es en el norte del país. Entonces es la combinación de los alimentos lo que realmente va a hacer que nosotros podamos tener o no obesidad o inclusive la parte, yo siempre digo, la desnutrición no solamente es que me falten nutrientes, sino que me sobren nutrientes. Entonces hay gente que es muy delgada y puede estar desnutrida. Hay gente que es obesa y puede estar desnutrida. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación balanceada. Entonces, el hecho de ser obeso no implica que estés sano.
Que antes eso se decía eso mucho. Sí, las mamás. Ay, gordito, qué sano estás. No, Sí. o sea, te ven delgado y dices, ese ha de estar súper enfermo, ¿no? Y resulta que no es cierto, no tiene nada que ver. Porque además ya se sabe que la obesidad acarrea muchas otras enfermedades. Así es, ese es el problema. Y estamos llenos en México de... somos el país a nivel mundial. Ya vemos hipertensión. Sí, ya es un problema de salud pública y eso lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque ¿Qué quitarías tú de la dieta del mexicano? Nada. No quitarías nada. Nada, más bien los refrescos. Sí. Por ejemplo, algo que hemos cambiado la dieta de los mexicanos es dejar nuestra dieta tradicional mexicana a base de maíz, a base de leguminosas. Y hemos volteado a ver al país hermano. Exacto. ¿Qué? A eso me refiero. ¿Qué quitarías actualmente? Fast food, comida rápida. Fast food. Pero es que es bien práctica. Sí, pero es muy práctico que tú compres, más bien que tú prepares tu comida. Entiendo la vida rápida que llevamos. Y aparte, los lugares donde venden comida es más cara comprarte una lechuga que una hamburguesa. Y entonces ahí es donde viene. Pero si tú lo compras y lo preparas, realmente no tendríamos estos problemas de obesidad que tenemos si consumiéramos la dieta de los mexicanos. ¿Sí? La tradicional. La tradicional, no la que de consumimos, ahora, no la de ahora. hamburguesas No. y hot dogs. Comida y rápida, eliminen pizzas, eliminen bebidas gaseosas, consumamos fruta. Somos un país que tenemos una gran variedad de fruta, tenemos muchas leguminosas, de veras somos un envidia de país muchos muy rico países. en la alimentación. ¿Qué pasa con las frutas? Porque también he escuchado que es demasiada azúcar, que hay que contar las frutas que ¿No consumes. están un poco satanizadas Ajá. las frutas? Es que esa Se es la dice parte, mucho. se dice mucho, o sea, a ver, fruta, ¿cómo prefieres comer carbohidratos? ¿Tomarte un néctar de mango o comerte un mango? Un mango. Un mango te va a aportar fibra. Entonces dicen, pero tiene mucho azúcar. Sí, pero si te lo comes en la mañana o con una ensalada. O sea, a mí me encanta hacer un pico de gallo, pero con mango. Ay, qué rico. Y Nunca es lo he delicioso, probado. ¿no? Es delicioso. Mango además de lo que lleva el pico de gallo o en Mango. lugar O sea, de... tú haces el Se me pico de hizo gallo agua en la lugar boca, de le pones- aguacate, tú le Ok. pones el mango Llegando lo voy y a te hacer. queda delicioso. Claro. O sea, te queda delicioso. Y entonces, ¿qué pasa? La mezcla de ingredientes hace que realmente como lo absorbas, ¿no? Y te quedas satisfecho. Y te da satisfecho. Porque también veo que las dietas que a veces te ponen de cómete media rebanadita de jamón y con una lechuga, te mueres de hambre, acabas de comer lo que te mandó algunos nutriólogos y dices, ¿y ahora qué Ya. hago con el hueco en la panza que tengo? Con lechuga lo llenas. Con No, lechuga. que con lechuga. Ese es el problema, que todo queremos llenar con lechugas o con Ok. hojas verdes, ¿no? Sí. Son buenas las hojas verdes, son buenas. Pero no te si dan la consumimos sensación de proteína, saciedad. Claro. nos va a dar más saciedad. Entonces, por eso lo importante es consumamos proteína. Por ejemplo, puedes hacer frijolitos, ponlos a cocer, los escurres, haces tu pico de gallo, haces tu ensalada y unas tostadas de frijolitos, así Ay, qué de tipo rico. ceviche, ¿no? Nos Entonces, deberías a dar las veces recetas. lentejas igual lo podemos favor. hacer. Lentejas, habas, garbanzos, garbanzos, chícharos. O sea, todo eso son proteínas. Y entonces lo Pero luego podemos le hacer. tenemos miedo a los chícharos, ¿no? Ahí viene el chícharo, te va a engordar la cosita esa Pero chiquitita es verde. una de las mejores fuentes de proteína que tenemos. El chícharo. El garbanzo, o sea, muchos de los aislados de proteína que están vendiendo ahorita son de chícharo. Fíjate. Entonces, Hay que aprender a comer y hay que mantenernos sanos pues todo el Conocer. tiempo. Y conocer, porque no Conocer. nos han enseñado. Y yo te Sí. agradezco muchísimo, Marcela Galván, que nos vengas a dar estas pláticas. ¿En dónde podemos contactar? mi correo marcela.gaitan@uacu.mx. Ahí estoy para servirles. O mi número de celular 442-159-8794. Con gusto para servirles. 442-100. 159-8794. Perfecto, muchísimas Gracias, gracias. No, Marcela. un gusto Hasta la estar con próxima. ustedes. Vamos a hacer una pausa, quédese, estamos aquí en confianza, muy a gusto. ¿Qué tan importante es dormir? Bueno, pues ahora vamos a verlo desde el punto de vista de las neurociencias con Marco Paz, que es especialista justo en este tema. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas Sí. gracias. Fíjate que antes de empezar con el sí, tema, si me ajá, permites, por favor. hace cosa de 3 meses me contactó una persona, un alto ejecutivo de una empresa por medio del programa, vio el programa y me qué contactó y me pidió que fuera a dar un curso. ¿Sí? Fui a dar un curso con él y hace cosa de 15 días me volvió a contactar que quería que le diera otro curso.
Entonces fui a la empresa a dar otro curso. Y él me comentaba, Amelia, que hace 20 años tuvo una etapa de depresión muy fuerte. Y que gracias a ti y al programa, ¿sí? Wow. Pudo salir adelante. No me digas ¿sí? eso, y te manda todo su agradecimiento, todo su cariño y estaba muy emocionado cuando me lo dijo. ¿sí? Me dio tanta emoción que le dije, pues se lo voy a transmitir a Amelia, cómo impactamos muchas veces sin tener idea. Sin tener idea. Pero pues eso te lo quería comentar. Muchas gracias. Vamos a empezar con el tema entonces, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es dormir? Yo pongo el ejemplo de que si yo dejo de comer y tomo agua, a los 50 días más o menos tengo un proceso de deterioro importante. Si no como y no tomo agua, a los 30 días tengo un proceso de deterioro importante. Pero si no duermo, a los 12 días me muero. Ahí vemos la importancia de dormir. ¿Sí? Sí, que es más importante que comer, que tomar agua. Pues ha sido una tortura el no dejar dormir a los... Era parte del tormento en las guerras, no permitir dormir. Se sabe en estudios de sueño que una persona al 6º día de no dormir empieza materialmente a enloquecer. Y todos sus sistemas empiezan a colapsar. Por eso es que en 12 días la persona... Adiós. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del sueño. Por ejemplo, cuando inicia la industrialización en el mundo, ¿sí? la etapa de la industrialización, y sale la luz, ¿sí? Empezamos con la luz eléctrica, el trastorno del sueño se vio afectado. Antes las personas pues se dormían a las 8:30 de la noche, ya ¿verdad? No había nada que ver. Nada más pura velita, y entonces te dormías a las 8:30 de la noche y pues despertabas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, tranquilo, ¿no? Tanto que saliera el Pero sol, pues ahora no. Y ahora, aparte de la cuestión de la luz, se han incorporado el uso de las pantallas. Eso está terrible. Que está dañando mucho a los ciclos de sueño. Sí. Entonces, es una cosa importante también, las pantallas de la televisión, de la computadora y del celular. ¿sí? Se sabe que las pantallas, el uso de las pantallas está dañando definitivamente a la cuestión del sueño, a los procesos del sueño, al poder conciliar el sueño. ¿sí? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ver cuando veamos la parte de higiene del sueño, pues lo que tenemos que hacer con eso, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las funciones que realiza el sueño? ¿Por qué tenemos que dormir? Punto número 1, cuando nosotros dormimos y sobre todo llegamos al sueño profundo, estamos haciendo una regeneración total de todos los sistemas del cuerpo, incluido el cerebro. Todos los sistemas se regeneran. Ustedes alguna vez tal vez habrán experimentado que, ay, me duele esta pierna y después te dormiste y cuando te dormiste despertaste ya había pasado, ¿no? Ya no había Hay dolor. Procesos de regeneración en todo el cuerpo y es una parte sumamente importante. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, sí, claro. Porque me imagino que igual pasa con pulmones, con estómago, con cerebro, con todo. Con todo, sistema cardíaco, como dice, sistema pulmonar, sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular, ¿sí? Y una parte muy importante también es el sistema inmunológico. Si yo no duermo adecuadamente, el sistema inmunológico se ve afectado. Evidentemente, si hay una baja en el sistema inmunológico, pues las enfermedades empiezan a aparecer en mi vida. Enfermedades pueden ser desde un resfriado hasta un cáncer. Claro. O sea, parte del sistema inmunológico ataca las células malignas. Todos tenemos células malignas en el cuerpo, pero el sistema inmunológico no permite que éstas se produzcan, crezcan. ¿no? Entonces, es una parte importante, muy, muy importante. Marco, perdón que te interrumpa. Tú dices el sueño es importante, pero me imagino también el horario del sueño. Sí, porque hay quienes, sí, quienes duermen en el día y dicen, ya recuperé mis horas aunque no haya dormido en la noche. Pero no es lo mismo, ya se sabe, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo trabajo de noche, no hay la misma recuperación que si duermo de día que si duermo de noche. O sea, eso también ya se sabe. O sea, es muy importante, hay que dormir de noche. Sí. Las personas, por ejemplo, que tienen turnos nocturnos, pues van afectando su salud, ¿sí? Porque no se duerme de la mejor manera, de la misma manera, perdón, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una parte importante, todo este proceso de recuperación celular, inclusive de las células, ¿sí? Bien, otra parte importante que se sabe es nosotros consolidamos las memorias de lo que aprendemos en el día, ¿sí? En el sueño. O sea, en el sueño no se aprende. O sea, por ejemplo, hay personas que ponen que su clase de inglés, de la clase a veces aprendo. Mientras estoy dormido, no hay aprendizaje. Okay. Pero sí hay consolidación de lo que yo aprendí en el día. Por eso es conveniente, por ejemplo, para los estudiantes, los chicos que nos estén oyendo, estar estudiando antes de dormirte, ¿sí? Que sea lo último que hagas en el día para dormir ya con esa información. Para que esa información que estás aprendiendo vayas y la consolides en el sueño.
Bien, entonces también se da una terapia emocional cuando dormimos, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que padecen de tristeza y duermen y llegan a sueño profundo y como que cuando despiertan se sienten mejor, ¿sí? Hay también ese tipo de cuestiones de terapia emocional. Una parte fundamental que se realiza en el sueño, y es en el sueño profundo, es la limpieza del cerebro. El cerebro genera muchísima basura, ¿sí? Entonces, en el sueño profundo, inclusive se han hecho estudios que las neuronas como que se contraen para poder generar un espacio interneuronal y se pueda limpiar la basura. Que pase la barredora. Sí, pasa la barredora. Sí. Esa barredora, ¿qué es esa barredora? Cada neurona tiene más o menos 10 células gliales. Estas células gliales están al servicio de las neuronas, ¿sí? Y parte de la función de las células gliales es limpiar el espacio interneuronal. Y se apoya conjuntamente con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo circula, las células gliales limpian y mandan al líquido cefalorraquídeo a la basura para que se elimine. ¿Cuánto se elimina de basura? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿no? Bueno, se sabe que más o menos se eliminan 4 gramos por noche. ¿Qué contiene la basura de nuestro cerebro? Sí, ¿qué contiene? Como hemos platicado en programas anteriores, nosotros manejamos muchos neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores, si recordamos, el botón sináptico de una neurona está conectado con la dendrita de otra neurona, pero hay un espacio interneuronal que se llama sinapsis. Sí. Ese espacio, ¿sí?, para que pueda brincar la información de una neurona a otra, requieren de neurotransmisores. Si no hay neurotransmisores, pues no se puede transmitir la información. Bueno, pero muchos de estos neurotransmisores se quedan afuera y se empiezan a acumular. ¿Sí? Y no nos sirven. Y no nos sirven ya, claro, no nos sirven porque el que nos va a servir es el que está dentro de la neurona, que se dispara el que para se efecto. de una neurona ayudando a la pero transmisión. en ese espacio se queda esa basura ahí alrededor. Marco, hablas mucho del sueño profundo. ¿Cómo saber si estamos llegando a un sueño profundo o nos quedamos en que sigues oyendo los ruidos de la calle? Sí, claro. Mira, cuando llegamos al sueño profundo, se sabe en neurociencias que es cuando llegas a una frecuencia delta. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia delta? Nosotros manejamos diferentes frecuencias de onda en el cerebro. Tenemos la frecuencia beta, cuyo disparo de la neurona va de más o menos de 14 a 30 veces por segundo. Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos teniendo esta entrevista, nuestras neuronas están disparando más o menos 30 veces por segundo, ¿sí?, para estar activo. Bueno, cuando empiezo a relajar, de una frecuencia beta paso a una frecuencia alfa, que ya toda la frecuencia de disparo va entre 8 y 14 veces por segundo. Estamos tranquilos. Okay. Si hago un proceso de relajación, voy a llegar a lo que se llama la frecuencia teta, que la frecuencia teta va de 4 a 8 disparos por segundo, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia teta se tiene identificado que está muy vinculada con las cuestiones de creatividad. Una persona que se relaje y hace a frecuencia teta puede generar mucha creatividad. Pero después de esa frecuencia teta viene la frecuencia delta. La frecuencia delta es en donde las frecuencias de disparo van de 0.5 a 3.9. Esa es la frecuencia delta. Son las ondas más lentas que maneja el cerebro. Cuando yo llego al sueño profundo, llego a frecuencias delta. O sea, el cerebro está en paz y en armonía, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si estoy llegando al sueño profundo? Si me levanto en la mañana y me siento totalmente pleno, energetizado, qué padre, qué rico dormí. Qué bueno que es lunes, Sí, aunque qué sea bueno lunes. exacto. Sí. Ahí estás llegando al sueño profundo. Ok. Pero si te levantas y no, otros 5 minutos, 5 minutos, por favor. Los 5 minutitos. Quiere decir Es que no estás llegando al sueño profundo. ¿Hay algo que se pueda hacer para llegar al Claro, sueño vamos a hablar de profundo? higiene del sueño. Ok. Ahorita, un poquito más adelante, ¿Qué vamos tanto a ver. afecta, ahorita que estás diciendo 5 minutos más, qué tanto afecta a las personas que de repente ponemos, y me sumo en la lista, el despertador que a las 5:20, pero al ratito a las 5:30, pero mejor 5:45, pero ya llegó el 5:55, y a cada ratito estamos teniendo el despertador, así es, según pues. nosotros, para ya estar bien? Pues te está afectando tu sueño, porque pues cada ratito estás brincando por el despertador normalmente va a tener un ruido que te va a Sí, despertar. yo diría que te va- ponlo hasta Sí, lo a las más tarde que te 5:55. pueda. Pero así siento que tengo 5 Sí. minutos Ah, más, bueno, ya Amelia es Cubé. claro. Ok. Pero sí es muy importante eso. Entonces, entonces esto es fundamental. Entonces el ejemplo que les ponía yo, que más o menos este proceso de limpieza, fíjense, el cerebro va a limpiar basura más o menos de 4 gramos por noche. Es 4 gramos, pues no es mucho, ¿verdad?
Pero si tú multiplicas esos 4 gramos por un año, por 365 días, llegas a 1.460 gramos, o sea, 1 kilo 460 gramos, que es más o menos lo que pesa el cerebro. Ok. ¿Qué pasa si no limpias el cerebro? Pues empieza a acumular la basura. Pero a ver, ¿esto es literal? O sea, sí, literal. Sí, literal. ¿Podríamos tener ahí medio kilo más? Podríamos traer medio kilo más, y ese medio kilo a través del tiempo, claro, el cerebro está limpiando, ¿no? Pero en el sueño profundo es cuando realiza la mayor calidad del proceso de limpieza. Una de tantas importancias de claro, barrido, trapeado y sacudido completo. Así es. Okay. En el sueño profundo. Ajá. Entonces ya se sabe, por ejemplo, que el Alzheimer, ¿sí?, está muy vinculado a la basura que generamos. O sea, esa basura se empieza a acumular y empieza a generar placas que se llaman placas betamiloides, y esas placas betamiloides empiezan a matar a las neuronas, ¿sí? Y si empezamos a matar a las neuronas, pues empezamos a perder todas las memorias y todos los conocimientos que hemos adquirido. Y ahí está una de las raíces del Alzheimer, para poder por eso tenemos que limpiar, por eso es tan importante llegar al sueño profundo. Pero ahorita vamos a ir con pausa. Por ejemplo, en el sueño profundo también nos va a ayudar mucho la capacidad cognitiva. Si yo duermo bien, me despierto y voy a poder razonar bien. Todos hemos experimentado una mal noche de sueño, o que llegué muy tarde y me tuve que levantar muy temprano y como que el cerebro no funciona. Andamos desconcertados. Sí, sientes así, fumigado. Entonces es una parte muy importante. Evidentemente, otra parte de las funciones del sueño es generar energía. ¿Sí? Yo tengo un sueño profundo, un sueño placentero, y me despierto con energía. No duermo bien y me siento todo cansado, fatigado. Sí, evidentemente, esta cuestión de la energía está muy vinculada, por ejemplo, si no duermo bien, con accidentes laborales, con accidentes de tráfico. Pues ¿sí? No estamos enfocados para nada. Porque no estamos materialmente con la atención plena, ¿no? Bien, otra cuestión, decíamos, es la cuestión cognitiva. Yo puedo razonar bien si estoy durmiendo adecuadamente. Otra de las cuestiones que genera el sueño es las hormonas, ¿sí? Yo he hablado aquí muchas veces de las 4 fantásticas: la dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. El cortisol y la adrenalina también se generan en el sueño, se están produciendo para que cuando yo despierte, pues tenga ya almacenado, ¿no?, y poder enfrentar mi día de manera padre, ¿sí? Y hay una hormona muy importante que se genera en el sueño, que es la hormona del crecimiento, ¿sí? ¿Qué hace esta hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento, por ejemplo, va a fortalecer evidentemente a los huesos, va a fortalecer al músculo. Aunque ya seamos adultos, Aunque obviamente. ya seamos adultos, eso porque es muy se habla importante. mucho en los niños de que no crecen, exacto, porque no duermen bien. Exactamente. Por ejemplo, evidentemente un niño va a estar generando mucho la hormona del crecimiento. ¿Para qué? Pues para que crecer sus huesos, sus músculos, todo. Pero también los adultos estamos fabricando la hormona del crecimiento. Y gracias a la hormona del crecimiento se van a mineralizar los huesos. ¿Sí? Se va a acumular el calcio en los huesos y no vamos a tener problemas de osteoporosis, ¿sí?, gracias a esa hormona. Y esta hormona se sabe también que es muy importante para el sistema inmunológico. Va a fortalecer al sistema inmunológico, ¿sí? Bien. Entonces, por donde la veas hay que dormir. Sí. ¿Cuántas horas hay que dormir? Sí. Depende. Sí, depende de la persona. Son 8 horas. ¿Y si duermes más? Pues los adolescentes, por ejemplo, tienen que dormir menos 10 horas, ¿sí?, por los procesos de crecimiento que están teniendo, por los procesos de cambio. Y se dice que si un adulto duerme más de 8 horas, como que tu energía baja, tiende a haber una baja de energía. Hay una cuestión característica que seguramente ustedes ya los habrán escuchado, y esta es una cuestión genética, ¿sí? Hay personas búho y personas alondra, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los búho? Los que se duermen más tarde y se despiertan más tarde. Son más nocturnos. ¿Sí? Son más nocturnos. Claro. Y las ¿El búho alondras también se despierta más tarde? Sí, claro. Sí, te duermes más 8 horas, tarde, pero te vas a dormir. De 12 a 8. Te vas a despertar más tarde. Sí. Y hay las alondras, ¿no? Que a las 9 de la noche ya andan así como que ya me tengo que ir a dormir, ¿sí? Pero se van a despertar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y frescos como lechuga. Entonces debes de ser consciente, pues, que eres búho o alondra. ¿No puede hacer una mezcla? No, porque ya no dormiste. Porque ya no dormiste. Ya no dormiste. No, es que habemos quienes dormimos un poco más de 8 horas. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no dormir? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir? Evidentemente, si yo no duermo, ¿sí?, si no duermo adecuadamente, pues voy a generar estrés crónico, ansiedad y muy probablemente depresión. Y mal humor. Sí.
Sí, es otra de las cosas. Luego la pagan todos los Sí. compañeros de ¿Qué trabajo, necesidad? qué culpa. La falta de sueño, como yo digo, es un desinhibidor emocional. Si tú traes problemas de ira, ¿sí? Pues la falta de sueño te la va a detonar. Si tienes problemas de miedo, te la va a detonar. Si tienes problemas de ansiedad, te la va a detonar. De estrés, te lo va a detonar. Es un desinhibidor emocional. Entonces, sí es muy importante que seamos conscientes de eso. La falta de sueño va a generar estados emocionales que nos van a estar afectando. Generan infartos, por ejemplo. En el largo plazo yo no duermo bien. Infartos, problemas de diabetes tipo 2, ¿sí? Problemas, por ejemplo, ya lo comentamos de cáncer, ¿no? De cáncer en el largo plazo, Alzheimer y otras demencias, Parkinson, el no estar durmiendo adecuadamente. Una de las cuestiones que se dan cuando yo no duermo, pues se llama insomnio, ¿no? Hay diferentes tipos de insomnio en donde yo me tardo para dormir. Esa es una, ¿no? Donde me acuesto a las 10 de la noche y es la 1 de la mañana y todavía no me duermo. Dándome vueltas en la cama o bien, y nomás no. cuando me duermo y me despierto y no puedo dormir, volver a dormir, o de plano cuando no dormí, ¿no? Así de plano cuando tuve toda la noche. Los que se despiertan a las 4 de la mañana y ya no pueden dormir, es. ¿también es un tipo de Sí, insomnio? claro. Sí. Si te dormiste a la 1 de la mañana, te despiertas a las 4 y no puedes está dormir. terrible. Pero si te dormiste a las 8 de la noche y te despiertas a las 4, pues está bien, ¿no? Claro. Pues estás durmiendo 8 horas. ¿Sí? O sea, son 8 horas. No son 7, no son 6. Porque hay personas, no, yo con 5 estoy bien. Es lo que te Ya digo, alarmé mucha con gente 4 te horas. dice, yo Bueno, con 5 pues tengo. vamos a verte en el largo plazo. A ver si ¿Sí? es cierto. Sí, claro. Vamos a verte en el largo plazo. Evidentemente, como ya lo comenté, las 4 fantásticas, dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas, se van para abajo, ¿sí? Y una cuestión también que sabemos, no dormir genera un envejecimiento prematuro. ¿Sí? Receta No, pues, de belleza, duerma. Claro, Así es. al menos Hasta para Bien, eso. entonces si les parece, ahorita el próximo programa vamos a hablar de higiene de sueño. me parece ¿Qué muy bien, tenemos porque que hacer para esto da dormir? para mucho. ¿Sí? Se Eso da para necesita mucho. tener Muchísimas esa gracias, Marco Paz. ¿En Gracias. dónde te Gracias a ustedes. encontramos? Mi correo es pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me pueden localizar para terapias, cursos, conferencias. pazenquerétaro@yahoo.com.mx. Muchísimas Que tengan un gracias. feliz día y a Igual. dormir tranquilos. Muchas Desde ahorita gracias. me voy a ir a dormir. Yo te voy a seguir la indicación. Llegaron. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza y vamos a platicar acerca de qué tipo de ejercicios podemos empezar a realizar en caso de que ya haya pasado muchísimo tiempo de no haber hecho absolutamente nada o en su defecto que hayamos tenido alguna lesión, y por eso es que aquí se encuentra con nosotros el coach Eduardo Yáñez. Mi querido Muchas Lalo, gracias. bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti por venir, y cuéntanos, de plano, si ya se pueden atrofiar los músculos o qué Bastante. caramba pasa. De hecho, bueno, algo que debe de tener la gente en cuenta y que no lo acepta o no sé, es que uno debe hacer ejercicio, es obligatorio, no es opcional. No es por si quiero. No es opcional, exactamente. Muchas veces tenemos ciertas lesiones o llevamos mucho tiempo de no hacer ejercicio. Correcto. Realmente, y de repente quieres empezar y dices, ok, yo a lo mejor jugué fútbol americano y yo era un atleta de alto rendimiento y quieres después de 15 años hacerlo. Y te levantas un día y dices, hoy voy a correr, hoy voy a hacer esto. Porque ya me motivé, porque ya entendí Sí. que tengo que hacer ejercicio, porque es mi momento, hoy arranco. Pero, pues existe la memoria muscular, pero no tanto tiempo. Un ejemplo, llegan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo? Fíjate que yo era un atleta de alto rendimiento, yo hacía mucho ejercicio. Pues sí, hace muchos años. Ahorita eres realmente un principiante, eres una persona que hace mucho no tiene movimiento. Entonces, El no caminar así en tu día a día, ¿eso no es considerado ejercicio, coach? Sí, pero no. El cuerpo, Ok. el cuerpo es muy sabio y se adapta muy rápido. Un ejemplo, hay veces que una persona se empieza a activar o tiene una rutina Ajá. donde pues camina diario 30 minutos Ajá. y empieza a ver beneficios, realmente empieza. Pero a partir de un mes, 2 meses, el cuerpo ya se acostumbró. Esa caminata ya no es suficiente. No es suficiente. El cuerpo Ok. es tan sabio que no le cuesta el mismo esfuerzo, ya se adaptó. Y más si hacemos la caminata por el mismo camino, todo lo hacemos igual, pues el cuerpo se adapta muy rápido. Ok, ya se vuelve la rutina, pero no está Exactamente. ayudando en nada. Pues sí ayuda, pero ya no mejoras.
Ok. Entonces, literalmente te estancas. Exactamente. Ok. La idea es siempre estar mejorando constantemente, no solamente en el ejercicio, sino pues obviamente en todo lo personal. Exactamente. Entonces sí se puede atrofiar de alguna manera, dicho pues, el que no hagamos ejercicio, el regresar a realizarlo. ¿Con qué podríamos empezar? Depende de muchos factores. Depende desde tu personalidad. Ok. Depende si eres una persona extrovertida, introvertida. ¿Cómo crees eso que tiene que ver? Un ejemplo, Cuéntame. una persona que es muy extrovertida y tiene mucho sin hacer ejercicio, es una persona que está muy alegre, hablando todos, pues hay veces que si va al gimnasio y no puede entablar con alguien más y tiene que estar solo siempre, se va a sentir como que, ok, aquí no encajo, por más que intento, Claro. entonces yo necesito a alguien más que esté a mi lado para poder sentirme bien. Entonces, ese tipo de personas, en vez de un gimnasio, quizás lo que les conviene son grupos de entrenamiento como un servidor, como Zumba, como CrossFit, varios tipos de disciplinas que grupales. Mientras estás haciendo Sí. ejercicio, estás con esa misma socialización que requieres por tu propia Hay personalidad. veces que la puedes, con tu propia personalidad, Wow, claro. tomarla, un ejemplo, si vas al gimnasio, Ajá. pues como eres extrovertido, pues, no puedes hablar, pero no siempre funciona. Entonces, depende mucho. ¿Y depende la edad también? Me imagino no es lo mismo una persona de la Sí. tercera edad que por salud le mandaron a hacer ejercicio a una persona adulta que dice quiero retomar el ejercicio que hice toda mi vida. Se pueden hacer muchas modificaciones. Realmente, prácticamente, cualquier persona puede hacer cualquier ejercicio, siempre y cuando estén asesorados de un profesional. Es Ok. importante que vayan con la gente profesional, las personas que estudiaron, porque muchas veces, y más en estos tiempos, Ajá. pues siguen influencers, ven videos de YouTube, Sí. ven alguna rutina. Otras veces también dicen, tengo mucho sin hacer ejercicio, pero yo tengo un contacto que corre y siempre he querido correr con él. Tengo un contacto que siempre va al gimnasio y quiero entrenar con él. Me sumo con él, sí, pero él ya tiene un él ya rato haciendo. Exactamente. Entonces, y siempre algo que pasa y que yo veo mucho en los gimnasios es que van con sus amigos y el amigo le carga el peso como yo. Haz la misma rutina que yo. No, todo es progresivo. Hay que siempre enfocarse en ir con un profesional. Hay que dejar claros los objetivos. Muchas veces tienen alguna lesión, un ejemplo en la rodilla, que es la más común. La más en todos, en atletas de alto rendimiento, amateurs, todos. Y les dice el doctor, ¿sabes qué? Pues no hagas ahorita ejercicio. Entonces dejan de hacer ejercicio y en vez de dar el tiempo para que la rodilla Se recupere. pues debilitan todos los músculos que están alrededor y perjudicaron la lesión, la agraviaron. Entonces, lo ideal es, yo siempre les digo, si tienes alguna lesión, acércate a un fisioterapeuta. Él es el ideal, el experto ideal. para saber qué hacer. Sí, incluso ellos te dicen, ¿sabes qué? Este tipo de ejercicios sí, estos no. Ellos mismos hay veces que te ponen ciertos ejercicios. Ahorita Dicen, que decías de la rodilla, los ejercicios de impacto, el correr en la caminadora no sería lo ideal, pero hay elípticas. Elíptica, una de muy, muy bajo impacto, pero la mayoría de personas, y más que los que tenemos, a los que hay con obesidades muy importantes, cuando uno quiere activarse, lo primero que hacemos es ir a correr. Entonces, una persona arriba de 100 kilos que no ha hecho ejercicio mucho tiempo y empieza a correr en la calle, sus articulaciones van a tener muchas molestias. Y lo más seguro es que durante mucho tiempo no va a sanar. Hay veces que es hasta de por vida, porque quisieron, como te comentaba, es que yo corría maratones. Sí, pero eso fue antes. Entonces quieres hacerlo de repente, quieres bajar en 15 días. ¿Hay algún horario en el que sea mejor hacer ejercicio? Sí. En el que más te acomoda, la verdad. Es así. No hay más. Me encantó tu respuesta. No hay es más. que sí, porque hay quienes dicen, no, tiene que ser en la mañana, porque en la noche te activa y ya no te puedes dormir, y entonces mejor en la tarde. Sí, pero o sea, sí, es cierto eso. Hay muchos factores que primero tú debes de conocer tu cuerpo. Sí, por supuesto. Hay veces que mucha gente en la mañana está activa, tiene mucha energía. Entonces, y si tú tienes tiempo, pues adelante, que sea tu hora. ¿Sería como el ideal el que fuera en la mañana para arrancar el día? ¿O no necesariamente? No el ideal es el que a ti te acomoda. El que a ti te acomoda. Hay gente, a mí me ha tocado ver gente corriendo a las 3 de la tarde con el sol a plomo y la gente está corriendo. Es la única hora que ellos tienen
y la hace. Entonces, el chiste es hacer ejercicio al final del es hacer día. ejercicio. Claro. Entonces, pues depende más que nada de tu tiempo, de tu agenda. Tenemos muchas actividades hoy en día, todo el día tenemos cosas que hacer. Siempre, pero eso es bien importante, dedícate una hora a ti. Una hora a ti, son 24 horas al día, solamente una, nada más. Deja el celular, deja todo y regálate una hora. Y sí se logra entrenar bien en esa hora. No, hombre. Hasta te sobra, ¿verdad? No, una hora es muchísimo. Bien hecho, una hora es bastante. Entonces, ¿en qué momento es mejor el cardio? ¿Previo al también depende de los entrenamiento? objetivos. La Después? mayoría casi todo lo hacen posterior. Ok. Porque pues se dice que te ayuda más a perder grasa. Pero pues, para ciertos deportes se requiere antes porque ocupas prepararte para una competencia de rendimiento. Ok. Entonces depende, pero la mayoría es hacer el cardio pues después. Calentar es importante, el estiramiento. Vital. Es bien importante no estirar al principio. Eso es algo que traemos, de que uno llega, voy a correr y pum, y empiezas a estirar y es muy fácil que te lastimes. Ok. No has lubricado articulaciones. ¿Y qué habría que hacer entonces? Primero hay que calentar, hay que hacer ejercicios enfocados a lo que vamos a realizar. Un ejemplo, si vamos a trotar, pues vamos a empezar a activar nuestras piernas, vamos a empezar a moverlos, algunas flexiones, no luego llegar a estirar. Hay que lubricar articulaciones, hay que preparar los músculos, hay que decirles, ¿sabes qué? Prepárense, vamos a salir a trotar un poquito, vamos a empezar a activarlos, vamos a despertar y poco a poco, la idea es siempre estar en un progreso continuo. Y el estiramiento vendría entonces al término al de... terminar. ¿Por qué estirar? Hay que elongar nuestras fibras, hay que volverlas a estirar. Hay veces que cuando nos exigimos de más, se llegan a crear pequeñas contracturas que son como, yo los veo así como un tope. Imagina, tus fibras musculares van en línea recta y de repente pues, hay un tope. Un bordecito, que son las bolas que sentimos literalmente de algún músculo en la espalda. El estirar ayuda a estirar todas las fibras musculares, a elongarlas y prevenir todas esas lesiones. También aparte de la oxigenación, tu recuperación es muchísimo más rápida si puedes estirar. ¿La hidratación durante el ejercicio? Depende, necesitas conocer tu cuerpo. Cada cuerpo es diferente. Hay gente que necesita comer antes, hay gente que no puede entrenar si comió antes. Cada cuerpo, debemos conocernos. Es importante conocer tu cuerpo, saber si puedes hacerlo, si tomar agua. Hay gente que toma agua y empieza a vomitar, quiere vomitar, no puede entrenar con agua. Y aunque tienen sed, dice no puedo, es que si tomo agua, pues voy a devolver. Claro, entonces, voy a vomitar. No, exactamente. Entonces, conozcan cuerpo es su diferente. Acérquense a un profesional, es bien importante, y lo reitero, un profesional. Si van al gimnasio, híjole, sé que hay que pagar un poquito más, pero paguen a un entrenador, de verdad. Vale la pena tener ese coach personal. Cualquier disciplina, pero busquen atención personal, siempre. Exactamente. Lalo, pues de verdad, gracias por venir a darnos estas alternativas y formas de ver la vida en ejercicio. Y si alguien quiere tener este coacheo personalizado, ¿cómo te encuentran? Estamos en Fusion Fit, en Facebook como Fusion Fit. En Instagram, Fusion Fit_Mex. Estamos ubicados en la Deportiva del Pueblito, en Corregidora Querétaro. Excelente. Por si gustas una atención personal, es muy trillado que los entrenadores digamos eso, todos dicen atención personal, pero en Fusion Fit todos los días. Ahí podemos encontrarte. Qué lindo, Lalo. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte y conocer un poco más de qué hacer para activarnos. Estamos de vuelta. Mil gracias. Recordarles que también a nosotras nos encuentran en redes sociales, así es que ahí búsquenos. A mi querida Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Que tengas excelente ombliguito de semana, Amelia. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos los compañeros que hacen posible este programa. Y gracias a ustedes que nos siguen en radio, televisión, redes, en cualquier lugar donde nos contacten. Muchísimas gracias. Si lo permiten, mañana en punto de 8:30 de la mañana seguiremos platicando como siempre, muy en confianza. Lindo miércoles. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.